Bueno, vamos a hablar sobre el liberalismo clásico. El liberalismo es una doctrina política que defiende la libertad individual y limita la intervención del Estado tanto en lo social, económico y cultural. Promueve la iniciativa privada como medio para el crecimiento económico y, como dice acá, se identifica como una actitud que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas, fundamentada en el libre albedrío y en el principio de no agresión. A la vez promueve las libertades civiles y económicas. Se opone al absolutismo, al despotismo ilustrado y al conservadurismo. Desde sus primeras formulaciones, el pensamiento liberal se ha fundamentado sobre tres grandes ideas, principalmente en las de Locke. Los seres humanos son racionales y poseen derechos individuales inviolables, entre ellos el derecho a configurar la propia vida en la esfera privada con plena libertad y los derechos a la propiedad y la felicidad. Esto se basa en esos tres derechos que planteaba Locke: vida, libertad y propiedad privada. El gobierno y por tanto la autoridad política deben resultar del consentimiento de las personas libres, debiendo regular la vida pública sin interferir en la esfera privada de los ciudadanos. El Estado de Derecho obliga a gobernantes y gobernados a respetar las reglas, impidiendo el ejercicio arbitrario del poder. ¿Y cuáles son sus características principales, Martín? Bueno, las características son la libertad como un derecho inviolable que se refiere a diversos aspectos. Libertad de pensamiento, de culto, de expresión, de asociación, de prensa, etc., cuyo único límite consiste en no afectar la libertad y el derecho de los demás, y que debe constituir una garantía frente a la intromisión del gobierno en la vida de los individuos. El principio de igualdad ante la ley, referida a los campos jurídico y político. Es decir, para el liberalismo, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. El derecho a la propiedad privada como fuente de desarrollo e iniciativa individual, y como derecho inalterable que debe ser salvaguardado y protegido por la ley. El establecimiento de códigos civiles, constituciones e instituciones basadas en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y en la discusión y solución de los problemas por medio de asambleas y parlamentos. La libertad de cultos y la separación del Estado y la Iglesia en un Estado laico. La no politización de los cargos de gobierno y demás elementos públicos, como la educación, tanto la escolar como la universitaria, la salud y la justicia. Tolerancia en la aplicación de la autonomía individual o colectiva. ¿Algo más que quieras agregar? Sí. Esto se divide en dos partes, o dos puntos a analizar, mejor dicho. Lo podemos analizar desde el punto social y desde el económico. El liberalismo, desde lo social, es la aplicación de los principios liberales en la vida política de los individuos, como por ejemplo la no intromisión del Estado o de los colectivos en la conducta privada de los ciudadanos y en relaciones sociales, existiendo plena libertad de expresión y religiosa, así como los diferentes tipos de relaciones sociales consentidos, ya sean de carácter amistoso, amoroso o sexual, así como también entran los aspectos éticos y morales de las personas. Después, por otra parte, tenemos lo que es el liberalismo económico. El liberalismo económico es la aplicación de los principios liberales en el desarrollo material de los individuos. Con esto me refiero a que el Estado no se entrometa en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos, impulsando la reducción de impuestos a su mínima expresión y reducción de la regulación sobre comercio, producción, etc. Esta idea surge a partir de Adam Smith con su libro La riqueza de las naciones, escrito en 1776. Según la ideología liberal, la no intervención del Estado asegura la igualdad de condiciones de todos los individuos, lo que permite que se establezca un marco de competencia, sin restricciones ni manipulaciones de diversos tipos. Esto significa neutralizar cualquier tipo de beneficencia pública como aranceles y subsidios. En la época contemporánea tenemos a Hong Kong como un máximo exponente de lo que sería el liberalismo actual,
pero para hablar un poco sobre esto, primero nos tenemos que remontar a la historia de lo que es Hong Kong. Bueno, a comienzos del siglo XIX, la administración imperial china trataba duramente a los comerciantes occidentales, que solamente podían operar desde el puerto de Cantón. La fiebre del opio terminó derrumbando estas barreras a raíz de los enfrentamientos entre China y Reino Unido. El conflicto se resolvió por sorpresa, cuando el capitán británico Charles Elliot recibió de las autoridades mandarinas un acuerdo de paz que incluía la cesión de la pequeña isla de Hong Kong. En el Hong Kong de mediados del siglo XIX vivían unos 2.000 pescadores. Londres no recibió de buen grado el pacto sellado por Elliot, que de hecho no contaba con autorización para suscribir un acuerdo así. Pero Hong Kong terminó convirtiéndose en un puerto británico que estaba sujeto a las leyes anglosajonas. El Tratado de Nanking, firmado en 1842, regularizó esta cesión territorial. Como explica J.P. Floru en el libro Heavens on Earth, Hong Kong era el único puerto de aguas profundas que separaba Singapur y Shanghái. En 1880 ya se había convertido en el tercer puerto más activo del Imperio Británico, solamente por detrás de Londres y de Liverpool. Además, como la tecnología de finales del siglo XIX distaba mucho de ser tan ágil como la actual, Hong Kong gozaba de facto de un alto grado de autogobierno. Al fin y al cabo, la correspondencia entre la isla y el Reino Unido tardaba casi un año, por lo que los gobernadores de Hong Kong podían hacer y deshacer a su antojo. La población de Hong Kong creció de manera espectacular entre 1841 y 1941, pasando de 2.000 pescadores a 1,6 millones de habitantes. Pero aquello fue solamente el comienzo. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la isla se convirtió en el hub capitalista más importante del continente asiático, beneficiándose del atraso que indujo el comunismo en la República Popular China. Esto explica que entre 1950 y 2010, la población de Hong Kong se disparase de 1,6 a 7,6 millones de personas. La colonia supera a la metrópoli. A lo largo de los años, las tasas de crecimiento de Hong Kong han superado holgadamente a las del Reino Unido. Esto ha permitido que la colonia supere a la metrópoli en todos los indicadores que miden la riqueza de los habitantes de unos y otros territorios. Bueno, como por ejemplo, el crecimiento por lustro del PBI de Hong Kong ha superado al Reino Unido en todo el periodo que va desde 1960 hasta lo que es el 2005, ¿no? De media, la isla ha aumentado el PBI a un ritmo de 7,2%, que supera holgadamente al 2,5% que registra el Reino Unido. En 2011, el PBI per cápita de Hong Kong ya era de $37.000 frente a los $32.000 del Reino Unido. La apuesta por los impuestos bajos ha permitido esto. El modelo principal de Hong Kong tiene nombres y apellidos. Gobernadores como Alexander Graham o Robert Black fueron los primeros en defender un marco fiscal atractivo para la isla. Pero quizás el más destacado de los impulsores de Hong Kong de fiscalidad reducida fue el ministro local de finanzas entre 1961 y 1971, John Cowperwhite. Se han escrito ríos de tinta sobre los tosudes de Cowperwhite, un hombre capaz de decir que no una y otra vez a todo tipo de propuestas encaminadas a reforzar el poder de la administración pública. Este gobernador llegó al extremo de negarse a desarrollar una oficina estadística moderna, bajo el temor a que una mayor recolección de datos sobre la economía de Hong Kong abriese puerta a una mayor intervención sobre el sector privado. Al final de su periodo, el gasto público apenas alcanzaba el 13% del PBI y las cuentas habían estado en superávit año tras año. Su sucesor, Philip Hampton Cave, mantuvo esta apuesta y marcó definitivamente el rumbo que surgieron los que llegaron detrás. Nadie se ha atrevido a tocar el modelo de impuestos bajos que Cowperwhite defendía a capa y espada. Hong Kong cuenta con el siguiente marco fiscal vigente. Las empresas pagan un tipo único del 16,5% en el impuesto de sociedades.
Los sueldos están sujetos a un IRPF progresivo que va del 2% al 17%, aunque también se puede abandonar este sistema y pagar un tipo plano del 15%. No hay IVA ni impuestos sobre las rentas de capital. La propiedad sí está sujeta a diversas cargas impositivas. El grueso de los programas de gasto social que también están en vigor en Europa fueron adoptados en los años 60 y 70, aunque de manera mucho más eficiente. Así, el gasto per cápita de la administración de Hong Kong no llega a $2.500 frente a los $8.000 del Reino Unido. Las pensiones están reguladas por un sistema similar al exitoso modelo de capitalización de Chile. Cada mes, el 10% del coste laboral se deposita en un fondo de ahorro, ligado al trabajador. Firmas privadas de gestión financiera se encargan de invertir esos fondos de manera diversificada, siguiendo el perfil de riesgo que escoja cada ciudadano de Hong Kong. No es de extrañar que todas estas reformas hayan hecho de Hong Kong la economía más libre del mundo, con una puntuación de 88,6 sobre 100 en el índice de libertad económica que elabora la Fundación Heritage y que Civismo difunde en España. China y la falta de democracia. Desde finales de los años 70, China vuelve a controlar Hong Kong, aunque lo hace bajo un sistema de administración regional especial que permite un alto grado de autogobierno. Sin embargo, Hong Kong sigue sin ser una democracia liberal. La falta de libertad política resulta especialmente sangrante en una isla en la que el 38% se considera ciudadano de Hong Kong, frente al 17% que se define como ciudadano chino. De hecho, en las últimas elecciones controladas que ha celebrado Hong Kong, el triunfo del candidato respaldado por el Partido Comunista Chino fue tan estrecho que la calle se ha llenado de protestas y manifestaciones desde el año 2014. El éxito económico de Hong Kong es incontestable, por lo que la transición hacia la democracia sería el paso lógico para completar una exitosa historia de desarrollo y progreso.